o lo que sea, siempre damos un punto de teoría. Por ejemplo, el curso básico típico nuestro son 2 fines de semana, ¿no? Lo que venimos dando, ¿no? Entonces, el viernes por la mañana, pues no, el sábado por la mañana es teoría y por la tarde práctica. El domingo por la mañana teoría, por la tarde práctica. Al fin de semana siguiente, o sea que siempre es la mitad del tiempo con estos jóvenes que hicimos la experiencia hace menos de un mes. Hicimos, fueron martes y miércoles de 4:30 a 6:30 y fue hasta las 6:30 teoría y luego práctica. Alguien que quiso, quisieron 2 chicos, los atendí el primer día y como no estaban conformes, el segundo día reincidimos y todo el mundo vio que sí, que tal, o sea que... Entonces, iros preparando las voluntarias y... ¿Sí? Sí. No te importa, vale, vale. Bueno, porque es que conviene ver la práctica, ¿no? Se conviene, esto no empezó como una teoría, esto empezó con una práctica, entonces un hallazgo, entonces a partir de ese hallazgo, que fue muy espectacular, pues entonces pues hemos ido componiendo, fundamentando, pero empezó por una práctica y es una práctica. Entonces esto no es una teoría. Ahora lo que pasa es que lo tenemos muy conjuntado con una antropología muy potente y la Biblia en arameo. Entonces todo eso junto está como muy cristalizado y más que va a estar, ¿no? ¿Qué preguntas tenéis ahí en la cabeza así, antes de empezar? Yo todo, o sea, no tengo ni idea. A mí me llama la atención por qué la Biblia en arameo. Sí. O sea, ¿por qué la Biblia en primer lugar y por qué la Biblia en arameo? Bueno, la Biblia, porque en el fondo uno piensa, como cristiano que soy, ¿no? Pues que oye, ha venido el Hijo de Dios y ha hecho una serie de cosas, pues antropológicamente también serán las cosas más potentes. Es decir, el mundo cambia cuando viene aquí Jesucristo. O sea, hasta que Jesucristo no llega aquí, nadie habla del amor. Nunca nadie. Nunca ninguna civilización pudo sospechar algo parecido al amor. O sea, como mucho era, oye, ojo por ojo y diente por diente. Y si te ha hecho algo, no te pases luego en la venganza. Eso ya era el no va más, ¿no? Pero era eso de querer a otra persona, de quererle el bien por encima de tu bien, al prójimo como a ti mismo, tal. Eso es que nadie lo había soñado, ni soñado, ninguna civilización. Y la otra cosa, la libertad. La libertad, pues todo el mundo entendía que había una gente que eran amos y otros que eran esclavos. Y fue el cristianismo, después de muchos siglos, el que acabó con la esclavitud. Entonces, son dos cosas muy potentes antropológicamente. La tercera más potente, que es el conocimiento, o sea, la persona es un animal de conocer, lo que quiere es conocer. Vosotros mismos, oye, os han hablado de la panegírica, oye, yo quiero conocerlo. O sea, yo quiero que me cuenten la chicha, o sea, somos personas que queremos conocer. Entonces, oye, el intelecto agente ya lo había descubierto Aristóteles, pero el amor y la libertad no. Entonces, lo más antropológico, lo más potente es en el Evangelio. Entonces dices, habrá más cosas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, estudiamos mucho a Polo. Polo es nuestra base, pero luego había otro filósofo interesante que era Marcel Jousse, que estudia la antropología del gesto. Entonces, para nosotros el gesto es muy, muy importante. Nosotros estudiamos todos los gestos. Por ejemplo, si tú lloras, pues nadie te lleva al médico porque llores. No es que llora, no, pues llora, se considera normal. Sin embargo, es un gesto. Ahora, si tú lloras por un ojo, te llevan al médico. Dicen, es que esta llora por un ojo. Entonces sí que te llevan al médico. Pero para nosotros, si lloras por el izquierdo es un gesto, si lloras por el derecho es otro gesto, y si lloras por los dos es otro gesto. Es gesto. Entonces, cuando tú dices enfermedad, acotas los gestos. Bueno, entonces el antropólogo del gesto, que se llama Marcel Jousse, estudia el gesto. Entonces él te explica cómo se forma el gesto. Entonces se llama Marcel Jousse, con J, Jousse y 2 S. Entonces es un antropólogo muy olvidado, igual que Leonardo Polo es muy olvidado, ¿no? Y entonces llegó a estudiar el gesto bueno, como era jesuita, luego fue a estudiar arameo. Entonces en el arameo él era capaz de ver el gesto que había hecho Jesús o que habían hecho los discípulos cuando explicaban esa palabra. Entonces,
Entonces, estudiando el gesto, al final acabamos familiarizándonos con el arameo y claro, vimos que es que el Evangelio, hay un hecho constatable, que es que el Evangelio es oral, o sea, es de difusión oral. O sea, Jesucristo no escribió nada. Si no escribió nada, no, es que se olvidó de escribir, no, será por algo, ¿no? Entonces, si tú vas a una charla y te dan una charla escrita, te la leen, pues dices, vaya rollo, me voy a mi casa, ¿no? O sea, tú al orador le pides que te hable con el corazón. O sea, habla con lo que llevas en el corazón. O sea, en francés de memoria se llama de cœur. O sea, habla de corazón. No me vengas con papeles, ¿no? Entonces, mírame a los ojos cuando me hables, ¿no? Entonces, Jesucristo hablaba así, los apóstoles hablaban así, y durante mucho tiempo se hablaba así. Luego hemos visto que, bueno, entonces a partir de ahí empezamos con el arameo. Entonces visitamos mucho, empecé visitando Siria, porque había un pueblo que hablaba sirio, Malula. Luego mucho en Líbano, de arriba abajo, lo barrimos y estuvimos estudiando ahí. Pero vimos que donde está la cuna está en Irak. Entonces llevamos ya 5 viajes a Irak, al norte de Irak, donde quedan los caldeos, en un sitio que tienen ahí, en un búnker, tienen lo que queda, los manuscritos arameos que quedan vivos, en un búnker, y los están digitalizando y los están trabajando. Y además tienen un departamento de arameo en la universidad. Entonces, el núcleo mismo de arameo, lo que queda, con todo lo que conlleva, entonces estamos yendo mucho ahí. Entonces empezamos a trabajar con el Evangelio en arameo. Entonces, gran sorpresa. O sea, todas las capacidades que hemos descubierto en Polo están en el Evangelio. Entonces, ahora lo veréis ahí, a la entrada hay un cuadro. Y dice, bueno, pues es como si Polo hubiera sabido arameo. No, es que cuando tú buscas la verdad, la busques por donde la busques, llegas al mismo sitio. Y entonces, pero claro, para nosotros es una sorpresa. Y no paramos de encontrar cosas en el Evangelio muy antropológicas. Por ejemplo, me pedís un ejemplo, ¿no? Tú ibas a preguntar, por ejemplo, ¿no? Si es que yo tengo una empatía total. Entonces, por ejemplo, cuando dice, y José en sueños, bueno, entonces te está diciendo en sueños. Entonces siempre en sueños. Pero en sueños, dice, vio, en sueños le instruía, en sueños le amonestó. O sea, el ángel que se le aparecía en sueños, pues unas veces le decía, le daba información, otras veces le instruía y otras veces le amonestaba. Pero dice en sueños. Entonces nosotros lo que hemos visto es que tú puedes llegar a los dos mundos. O sea, la persona tiene dos mundos. Un mundo que es el que reconoce nuestra sociedad actual, que es el mundo racional, el mundo consciente, y luego otro mundo que no reconoce nuestra sociedad, pero que está ahí. Entonces, ese otro mundo, pues ese otro mundo profundo, nosotros hemos visto que puedes llegar a unirlo, o sea, a trabajarlo en conjunto con una sesión que llamamos en duermevela. Porque no estás dormido, pero tampoco estás activo conscientemente. Estás conscientemente pasivo y estás leyendo tu caja negra. Entonces, cuando dice en sueños, te está diciendo que no estás activo. Es una forma de decirlo, porque no era un sueño simbólico, sino está diciendo, pues que, oye, que coge al niño y llévatelo a Egipto. Pues más claro, agua, ¿no? No hay que interpretar el sueño, sino que es mientras dormía. O sea, mientras dormía, ¿qué quiere decir? Mientras tú tienes anulada esa capacidad racional. ¿Cómo quedáis? Yo creo que habéis resbalado ya, ¿no? ¿O no? Sí. No sé si te he contestado lo del arameo. Sí. Entonces, bueno, eso, pero luego hemos visto que los conocimientos las traducciones que tenemos en español del Evangelio es, pues entonces, pensó, solo pensar. Vamos al arameo y dice aquí una palabra que se llama yada, que aparece 78% de las veces. O sea, pensar con la razón en arameo roa. Vale, pero esta es yada. Aparece 78% de las veces. Y esta es natar. Y la Virgen guardaba en su corazón. Y pone natar. Y esta pone secal. Y esta pone hasab. Con lo cual dice, es que coinciden con los hábitos innatos y con el intelecto agente. Y ahora, el pensar que nosotros, en el Evangelio aparece un 2%.
O sea, el Evangelio no dice, se refiere a la razón un 2% de las veces. ¿Cómo os quedáis? 78% es el intelecto agente. A ver si me sale luego la suma. 12% es natar, es el hábito innato de sabiduría. 8% es 12% es secal, que es hábito innato de primeros principios. Y 8% es hasab, que es la sinderesis. ¿Qué os parecen los nombrecitos esos? Bueno, no sé si te he contestado lo del arameo. Sí, ya me ha quedado. Otra pregunta, sí, antes de empezar, cosas, curiosidades que tengáis de cualquier tipo. El que quiera, ¿queréis preguntar a alguno antes de empezar? A ver, hay que apretar aquí. 3, ¿cómo es? Apretar. ¿Aquí? Sí, 3 segundos. Gabriel. Pues no sé si nos puede explicar un poco cuál es la premisa terapéutica, o sea, qué es lo que espera conseguir con su tipo de intervención. Sí. Bueno, esa es la primera sorpresa, que no es una terapia. Vale. No es, o sea, no... vamos, mi historia es que yo he sido 40 años radiólogo, médico radiólogo. Entonces, cuando descubro esto, claro, mi interés toda mi vida ha sido curar personas. Ahora, con el tiempo que ha pasado, es decir, mi interés no es curar, es eso que le pasa a la persona. A mí me duele la rodilla. Pues ya he ido a tu consulta y ya no me duele la rodilla. Entonces, yo antes estaba muy contento, ahora no. Porque ahora lo que hemos visto es que ese es un punto de comienzo para que tú empieces a conocerte a ti mismo. O sea, los griegos dijeron la frase fundamental para la vida de la persona, que es conócete a ti mismo. ¿Vale? ¿Y cómo? Bueno, ¿y cómo me conozco a mí mismo? Entonces, el asunto es con tus dolores de rodilla, con tus sueños, con tus alteraciones de la voluntad. Entonces, son para mí indicadores. Es como en el panel del coche que aparece un indicador que dice falta gasolina. Entonces, mi interés no es el indicador en sí, sino lo que indica. Entonces, lo que quiero saber es decir, oye, es que te está indicando que ponga gasolina. Es decir, si te duele la rodilla, a ver, ¿es la rodilla izquierda o la derecha? Imagínate que es la izquierda. Oye, pues estamos hablando de tu madre, si eres diestro. Es decir, bueno, mira a ver en qué cosa tú estás doblegado por tu madre. Que la quiero mucho, que me quiere mucho, pero hay algo ahí, en esa relación hay algo erróneo. Porque a lo mejor pues te quiere como si fueras un niño, sí, pero es que tienes 40 tacos. O sea, no, si tu madre te trata como un niño y tú te dejas tratar como un niño, pues hay algo que tienes que cambiar. O sea, entonces igual que el indicador te dice echa gasolina, y en cuanto echa gasolina, el indicador deja de ahí. Entonces lo que trato de buscar es el origen. O sea, no es el síntoma, sino el origen. Claro, cuando hablas de terapia te interesa el síntoma y que cese el síntoma, que no me duela, que no me moleste, que se arregle esto. Entonces, me interesa más el origen. Y lo que estamos viendo es que después de una sesión, con gran frecuencia, hay una resolución temporal. Como diciendo, vale, pero si tú no haces el cambio, al final vuelve otra vez. Entonces a mí me interesa ir al origen para que no... Porque me parece que es una oportunidad para llegar al origen tuyo, de tu persona, y conocerte a fondo. Te toca a ti preguntar, han preguntado dos, va la cosa así. Blanca, te toca preguntar a ti porque va así. Es que yo no soy de psicología, en realidad. Yo estoy siguiendo como buenamente puedo. Pero ¿qué es el sentido común? O sea, esto es todo... Lo que me ha generado curiosidad ha sido al principio cuando ha dicho que a través del arameo que se podía ver el gesto que se había hecho. Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, Marcel Just lo explica él, ¿no? Dice, bueno, el gesto, y él explica, el gesto tiene un ritmo, tiene una bilateralidad y tiene un formulismo. Entonces, con esas tres cosas él explica el gesto. Entonces, cuando tú quieres decir algo, si os dais cuenta, el Evangelio está hecho, bienaventurados los ricos, los pobres de espíritu, porque serán ricos en el reino de los cielos. Bienaventurados, tiene un ritmo y tiene una bilateralidad. Entonces, el ritmo que tiene es
el ritmo del caminar, el ritmo de tú estar, tú caminas o estás labrando con un buey y el buey tiene un ritmo y tiene una bilateralidad, entonces tú llevas ese ritmo y aprendes con ese ritmo. Y eso se entiende que ahora los niños musulmanes o los niños judíos aprenden la Biblia, el Corán, y los ha visto que hacen así, ¿no? O sea, como llevan un ritmo, el ritmo del cosmos, el ritmo de la vida. Y luego tiene un formulismo, o sea, cuando tú estás utilizando como refranes conocidos. Entonces los utiliza fórmulas que todo el mundo conoce. Entonces es un sistema para que aprendan los analfabetos. O sea, en un aprendizaje analfabeto utilizan esto mismo. Entonces, que el Evangelio está hecho para que lo sepa todo el mundo. Entonces dice, bueno, es que no sabe leer y escribir. Es igual, que aprenda el Evangelio. Porque no está hecho para listos, para escribas, para fariseos, que eran los únicos que sabían escribir o leer, sino... Y entonces, el mundo del analfabeto funciona así. Funciona por formulismos, por frases hechas y bueno, él es como para estudiarlo, ¿no? Yo no sería capaz, pero sí que hay ahora personas estudiando la transmisión oral del Evangelio. Entonces sí, pues si tú haces, si te vas hacia adelante, te vas hacia atrás, o si tú abres mucho los brazos, o si tú los pliegas, incluso tú todo lo puedes, una espiga que crece, haces así. Haces un gesto que es el gesto que permite que en el sermón de la montaña, que haya un montón de gente, no hay altavoces, no tenían que andar con y cómo es posible que lo entiendan, porque entienden el gesto. O sea, ahora mismo te hacen gestos para los sordomudos, pero antes todo el mundo entendía los gestos, porque nadie sabía escribir. Y entonces se dice la anécdota famosa de esos sordomudos que estaban riendo, dice que se ríen, dice, porque estamos viendo los gestos del orador y sabemos lo que dice él, por sus gestos. Y estamos viendo los gestos del interpretador de lo que habla y no coincide. O sea, está mintiendo. O sea, el sordomudo sabe que lo que está diciendo no es real, porque el gesto le traiciona. O sea, el gesto sale de ti. La voz el contenido lo puedes cambiar. Entonces, el gesto es muy... Bueno, él es un loco del gesto y nos ha costado mucho entenderlo. Porque además escribe en francés y es un poco caótico, como que es un poco genio, que no escribe, que son unas clases suyas que alguien ha tomado notas y bueno, más o menos le hemos llegado a entender y hemos contactado con sus seguidores, porque acabó su trabajo en el 60 y entonces en París apareció un arzobispo caldeo que se llama Lichorán y un ingeniero de aviación que entonces tomaron el relevo y siguieron estudiando. Y ahora tenemos dos personas de 45, 60 años que siguen estudiando. Entonces hemos contactado con ellos y en mi canal de YouTube los podéis ver, ¿no? Bernard Escherre, que está estudiando cómo está estructurado el Evangelio en tablillas, y Frédéric Guiguen, que está viendo cómo coincide la liturgia sinagogal con cada una de las cosas que hizo Jesús y tal cual, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí pero es una fuente de antropología muy potente, muy potente. O sea, cada palabra, y además, ¿por qué? Porque el arameo no es un idioma indoeuropeo, es un idioma mesopotámico. Y entonces está compuesto igual que el hebreo, porque el hebreo es también un idioma arameo. Entonces el arameo está compuesto por trilíteras. O sea, son tres consonantes que significan algo, las tres consonantes. Entonces llaman a otras tres consonantes que se ponen detrás. Y llaman a otras tres consonantes que se ponen detrás. Entonces cada vez que tú dices una palabra, tienes que ver todo el significado. Por ejemplo, natar, NTR. Entonces, natar quiere decir cuando tú guardas una cosa, pero es una cosa preciada, con lo cual tú la guardas y estás pendiente de ella, o sea que vas a vigilarla. Es decir, yo me he metido ahí 1.000 euros y tal igual, los pongo ahí, pero de vez en cuando miro a ver si están o se los han llevado. Y además los pongo en un sitio, o sea, es guardar, vigilar. Bueno, pues entonces cuando tú dices los turnos de vigilancia de los centinelas se llaman natar. Y ahora, cuando tú quieres expresar algo tan potente como es el conocimiento por hábito innato de sabiduría,
que es como el rumiar, que es el darle vueltas, el irlo otra vez repensando, esas cosas que dicen, bueno, lo consultaré con la almohada, lo dejo en un cajón dormir hasta que no lo tienes, no es inmediato, sino que le vas dando vueltas, vas buscando más consecuencias, entonces se llama también natar. Entonces, como de guardar un tesoro a pensar cómo llegas ahí, pero además llegas también por lo que hace la vaca, porque en el portal de Belén hay una vaca y un mulo. Entonces, la vaca y el mulo o un burro. Bueno, es la mula y el buey, es la mula. Entonces, es la y el. Entonces, el buey lo que hace es que cuando está acostado, regurgita lo que ha comido en la pradera y lo vuelve a masticar. Entonces, eso es también se llama natar, entonces, cuando tú tienes una trilítera, tienes que darle vueltas. Entonces, esa trilítera tiene mucho recorrido. Y lo que estamos viendo en antropología es que nos interesa llegar desde el dolor de rodilla hasta un problema que es totalmente inmaterial, que es decir, quiero tanto a mi madre que es que soy el esclavo de mi madre. O sea, pero tienes que llegar desde la primera letra, llegar hasta el fondo. O sea, lo que estamos viendo es que los hallazgos de alteraciones del cuerpo, del sueño, pues te llevan a lo más profundo de tu persona. Entonces, las trilíteras son interesantes. ¿Por qué eligió Dios ese idioma? Que lo inventó él, porque tiene recorrido. En cambio, los idiomas nuestros son conceptuales. Es un concepto. Tú vas al diccionario. Esto significa esto y ya está, no tiene más recorrido. Nosotros cuando empezamos a estudiar arameo fuimos a los diccionarios. Nos hemos dado cuenta que los diccionarios están hechos en el siglo XVIII y con la idea conceptual. Entonces, ahora lo que hacemos es decir, esta palabra, muy bien, vamos a ver en el Evangelio las veces que se emplea esta palabra. Entonces, vemos las veces que se emplea, entonces, y de ahí sacamos cuál es el significado. Por ejemplo, la palabra el verbo que más aparece en arameo, ¿sabéis cuál es? Suak. Es este. Una S, una B y una Q. Suak. Esto es una S, esto es una B y esto es una Q. Suak es dejar. Por ejemplo, si yo dejo la alfombra y me voy al piso, yo suak la alfombra. Entonces, dejando la alfombra, me fui al piso. O sea, cuando das un paso adelante, haces un suak. Entonces, el Evangelio está todo hecho con suak. Es decir, la vida de la persona consiste en dejar una cosa para hacer otra de más importancia. O para hacer la siguiente. O porque se ha acabado, porque las tareas son discontinuas. Vosotros habéis acabado ahora la carrera. Decís, bueno, entonces, oye, ¿por qué habéis dejado la universidad? ¿Por qué habéis abandonado la universidad? No hemos abandonado. O sea, la hemos dejado porque nos vamos a otro sitio. Pero os podrían decir, oye, sois unos malcriados, unos desagradecidos, y ya no venís a la universidad. ¿Por qué dejáis la familia? Ya no queréis, ya no venís con los primos. Hombre, es que me he casado y tengo mis hijos, están antes que los primos. Y además es antes, o sea, él dice, dejarán padre y madre, se unirán a su marido y a su mujer, serán una sola carne. Dejar. Es decir, cuando Jesús dejó la Nazaret, que había estado allí 18 años trabajando, duro, para irse a la Galilea de los gentiles. Entonces, la última frase que dijo Jesús en la cruz, Eli, Eli, lamna, sabactani. Sabactani. Le pones aquí un sufijo. O sea, esto le vas añadiendo prefijos y sufijos. Así funciona el arameo. Sabactani. Entonces, decir, Dios mío, esto ya está acabado y paso al siguiente trabajo que es en el Seol, en el purgatorio. Ahí se pasa viernes por la tarde, sábado hasta el domingo de resurrección. Entonces, así me han traducido. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde pone desamparado? Porque no pone desamparado en ningún lado. ¿Lo ves? Entonces, bueno, pues, pero claro, tú coges Sabac y entonces ahí, pues desde esta última palabra de Jesucristo hasta la cosa más normal. Pero dejar, o sea, que lo que Dios quiere es que vayamos dejando cosas y vayamos quemando etapas. Bueno, esto era una charla de... ¿Habéis pedido Biblia? ¿Biblia? Te toca a ti preguntar.
Vale, no tiene que ver con esto, pero que cómo llegaste tú hasta aquí. Si eras radiógrafo, has dicho. Perfecto. Bueno, pues yo tengo un montón de eslabones perdidos que no sé por qué he llegado. O sea, hay cosas muy perdidas. Bueno, lo que sí te puedo decir es que yo hice medicina y no sabía por qué. O sea, de eso que te cogen, yo hice preu. O sea, entonces dicen, bueno, tienes que elegir algo. Entonces, en aquella época no había estas cosas tan modernas, sino tú eras o ingeniero, o médico, o abogado. Y luego, a lo mejor sí arquitecto por sus cosas, o a lo mejor filosofía y letras, que tampoco era tal, y nada más. Entonces, sí, realmente, para un hombre, decía, oye, para hacer una cosa seria, tienes que ser o ingeniero o médico. Y abogado también se permitía, ¿no? Entonces yo cuando hice medicina, pero no sabía por qué. Pero luego fui muy entusiasta en medicina y hice radiología pensando que era lo mío y intervine en muchas tecnologías. Por ejemplo, cuando yo acabé no había ultrasonido, entonces intervine muy activamente. Resonancia tampoco había, intervine muy activamente. El PET, la tomografía por emisión de posiciones, también. O sea, cada 10 años intervenía como muy entusiasta, que tampoco era muy normal. Y luego, lo último, el IFU, con una tecnología china que todavía no está ni implantado aquí, ¿no? Entonces, ese entusiasmo pues me llevó a decir, bueno, yo he entrado en medicina hace 40 años para acabar con el cáncer y el cáncer no está acabado. Entonces, cuando estaba en China, los viajes a China eran de 2 días y la gente me pedía venir conmigo porque era una máquina que hacía una ablación térmica de un cáncer de páncreas que aquí no tenía la solución. Entonces viajaba 2 días con la persona. Entonces yo siempre me había preocupado de no hablar con las personas porque me parecía una pérdida de tiempo. Si no me cuente historia, yo sé con el aparato lo que le pasa. Sí, fui así, ¿qué queréis que os diga? Ahora la estoy pagando todas juntas, ¿eh? O sea que no... Y entonces vi que todos los que tenían un cáncer de páncreas, porque hablas con ellos, es decir, les habían gastado una faena hacía 1 año y medio. O sea, 1 año y medio justo, 18 meses. Oye, ¿cuándo te diagnosticaron el cáncer de páncreas tal día? Oye, cuéntame. Pues si me decían en mayo del 86, bueno, pues muy bien, no, pues en mayo de 2008, vale, pues contaba 8 meses antes, oye, en diciembre de 2006, dime, ¿qué faena te han gastado? Decía otra palabra, pero bueno, ¿qué faena gorda te han gastado? Decía, sí, ¿cómo lo sabes? Pues que todos. O sea, entonces tú dices, a esto hay que sacarle historia. Entonces, si tú dices, oye, si tú tragas una cosa, te va el estómago, entonces aquí el estómago está el duodeno, pues empieza aquí, y aquí aparece el páncreas, que está aquí, que es como una sardineta, aquí tiene aquí una cabeza, tal y cual, aquí tiene una cola, y este te da jugo gástrico, un jugo potente que disuelve cosas. Pues esto eran 18 meses, entonces dije, vamos a ver, y el de estómago, va a hacer una pregunta del estómago, 12 meses, y el de esófago, 6 meses. ¿Te preguntabas? Dices, oye, entonces empiezas a preguntar, luego el de intestino, que casi no hay tal y cual, y luego el intestino grueso, el colon, o sea, el colon aquí. ¿Cuánto diríais? 30. 14 años. Si está aquí en el transverso, 13, y si está aquí en el ascendente, 12 años. O sea, entonces tú empiezas a preguntar y dices, ¿esto es? Entonces empiezas a ver, pero claro, yo digo, te han gastado una faena, algo inmaterial. Y se está somatizando en el cuerpo, algo material. O sea, entonces empieza el problema fundamental. Dice, hay una cosa psíquica y una cosa orgánica. Entonces dice, pues ya está, psicosomático. Dice, bueno, pero esta es una palabra que te has inventado y que me la tienes que explicar. Ah, psicosomático. Ah, bueno, pero psicosomático, o sea, cómo la psique se une al soma. Explícame eso bien, ¿no? Parece como esas palabras, como en Sevilla, ¿no? Que dice, sale la Virgen de los Desamparados por la iglesia de San Esteban, que tiene un arco que es más pequeño que el paso palio de la Virgen. Dice, bueno, y si es más pequeño, ¿cómo sale? Dice,
por vibraciones. Bueno, por vibraciones, ya está, se acabó, ¿no? Palabra rara que no explica nada. O sea, tienes que explicar. O sea, entonces, el asunto era decir, ¿cómo es posible esto? Entonces empiezas, y dices, bueno, ¿y yo cómo llego a lo psíquico? Entonces, yo había estudiado en medicina, yo en primero saqué muy buenas notas, luego ya no, pero primero sí. Y entonces, cuando empecé segundo de medicina era para ser psiquiatra. Entonces, ese verano estudié mucha psiquiatría por mi cuenta. Entonces, yo me acuerdo, a ver, como Freud y Jung decían que todas las alteraciones vienen de los 2 años, de los 2, 3 años, y que luego, pues esas alteraciones luego aparecen luego en la... O sea, son apreciaciones, observaciones que ha tenido, mucha gente ha tenido. O sea, todo el mundo tiene esas intuiciones, ¿vale? Y eso, ¿cómo se come, no? Entonces tú preguntas y dices, oye, pues... Entonces yo preguntaba, ¿qué faena es? Entonces preguntaba, a ver, anteriormente, ¿qué sensibilización tenías tú con esa faena? Porque a mí me la contaban y para mí no era una faena. Vale, para mí no, pero para él sí. ¿Por qué para él sí? Entonces ibas viendo por qué se había sensibilizado con eso, ¿no? Y la gente decía, oye, déjame ya preguntarme, ¿no? Porque además la gente no se acuerda, es que no saben ni lo que nos ha pasado a los 2 años, ¿no? Entonces dije, yo necesito una sesión. Yo pensé de sofrología. Pensé yo, no tenía mucha idea, ¿no? De hipnosis no, porque tiene que ser que me lo cuente, qué tal. Entonces, buscando, encontré una cosa que más o menos se parecía, entonces empecé a mandarle personas para que lo vieran ahí, pero le atendían psicólogos. Pues un psicólogo, más de media hora le pareció una eternidad. Y yo decía, mira, es que yo lo llevo muy estudiado, hay que ver esto y esto. Entonces, hacían sota caballo rey, hacían su sistema. Digo, no te lo mando para que hagas su sistema, sino para que hagas esto. Entonces hubo un momento que dije, bueno, pero si yo nunca he hablado con las personas, ¿cómo voy a hacer yo? Bueno, lo que estoy pidiendo es algo que o hago yo o no hace nadie. O sea, pasarse una mañana o un día entero con una persona, no hace nadie. Pero es que hay que hacerlo, si no, no te enteras. Entonces hice una prueba en enero de 2013. Alquilé una consulta y hice una inversión en un sillón de Ikea que me costó 180 euros. O menos, ¿no? 180. Menos 80. 80, no 180, 80. Dije, bueno, esto va a acabar en que yo voy a pagar aquí un par de meses de alquiler y luego voy a dejar aquí el sillón lo voy a regalar a la clínica esta y ya está, ¿no? Entonces en enero de 2013 empiezo a hacer sesiones y entonces la gente dice, oye, tú que desde que he hecho la sesión contigo no tengo asma. Digo, pero ¿cómo asma? Asma. Entonces si yo no sé que tienes asma, ¿cómo te voy a curar yo a ti un asma? Pues yo no tengo asma. Yo cada mañana me chuflo, me tengo que chuflar y si no, no soy persona. Y desde que yo estoy en tu consulta, no tengo asma. Y yo digo, a ver si va a tener yo un poder o algo. Entonces, miro la sesión y hay un momento que ha revivido una historia que es cuando está embarazada su madre de él y le está presionando, él siente presión. O sea, el bebé cuando tú le aprietas con el ecógrafo siente presión. O cuando una madre sienta en la barriga al otro niño, siente presión y le molesta. O sea, al bebé le molesta mucho la presión. O si eres peluquera y estás así aliviándote, te estás apoyando la barriga en la esta mientras estás, el niño le sienta. O sea, hay cosas que al niño le sientan mal, yo las sé. Entonces él se siente presionado. Entonces cada vez que la vida le presiona, pues normalmente el banco, luego otros problemas, pues entonces él tiene asma. Entonces como revivió esa sensibilización, se le fue. Claro, entonces yo volví a la sesión de, pues aquí, le dije, reviviendo ciertas vivencias preconscientes, se puede llegar a unas sensibilizaciones, no a los 2 años, como decía Freud, sino mucho antes, en la época embrionaria. Entonces otra mujer me dice, no, mire, es que yo vengo porque tenía salidas que no salía de una calle o de un espectáculo, salía como loca y había que cogerla, y no sabía por qué, no lo podía. Entonces yo, mirando eso, dice, oye, que se me ha ido, no solo ya no me voy de los sitios, sino que se me ha ido el dolor de pies. Digo, ¿qué pies? El dolor que tengo, desde que tengo uso de razón, tengo dolor de pies. He salido de tu consulta, primera vez en mi vida, que no me duelen los pies. Entonces voy a la sesión
Entonces hay un momento que ha revivido, un momento que tiene que subir por un estrado a un teatro donde tiene que recibir un premio. Está muerta de vergüenza, sube, le da la mano a este al otro y ahora tiene que volverse y ver a todo el público ahí muerta de vergüenza. ¿Dónde sientes la vergüenza? En los pies. Al revivir eso, ¿a qué se dedicaba? A dar conferencias. Se comía la vergüenza y la somatizaba en los pies. Y de vez en cuando aquello le estallaba y salía con los pies corriendo. Entonces, como veis, aquí hay una palabra muy clave que es la palabra simbolismo. O sea, para entender esto tienes que entender que hay un idioma que no es el arameo, que no es el griego, que no es el inglés, que es el idioma simbólico. Entonces es un idioma olvidado. O sea, en la Edad Media todos vivían en el simbolismo. O sea, un arquitecto hacía una catedral, o un maestro de obras hacía una catedral, o hacía una iglesia, y sabía cómo tenía que hacerla, y la persona que entraba allí en la Edad Media, pues entraba y ya no tenía que explicar nada, ya se sentía diferente. Porque estaba medido, o sea, la altura, la luz. Yo iba mucho a Gerona y iba a la ermita de Esporquerés, que estaba allí medio abandonada, pero yo entraba allí y yo notaba algo. Ahora la han restaurado, la han limpiado, la han iluminado, la han puesto un aparatito para que tú eches un duro y que aparezcan las luces, y ahora tú entras ahí y ya la magia ha desaparecido. O sea, el simbolismo es algo que está ahí muy metido y muy olvidado, por cosas que ahora veremos. Entonces el idioma simbólico es el que vale. Entonces el Evangelio está escrito en simbólico, la liturgia es simbólica, y si no hablamos simbolismo, no podemos entrar en el interior de la persona. Bueno, yo sí te he contestado. Sí, más o menos, sí. O sea, en 2013 yo empiezo y ahí pues empiezo yo a ver que pasan cosas. Yo durante un año no digo nada a nadie. Y cuando digo algo así, alguien dice, tú estás chalado. Ah, bueno, pues yo no digo nada. Yo era feliz, o sea, descubriendo cosas y tal. Y en 2014 es cuando ya me piden, oiga, pero que usted ha curado aquí un estómago de esta señora. Digo, sí. Ah, pero es que ha venido aquí a Barcelona, todos los médicos de Barcelona no han podido, pues es una cosa muy sencilla. Pues estamos hablando de esto, ¿no? Y entonces, dice, bueno, pues ¿qué queremos que nos vea? Y dice, bueno, pues vengan, si yo no... No, pero es que somos muchas, ¿por qué no viene usted a Barcelona? Bueno, pues voy, ya cuando... Y tiene el billete, dice, bueno, pero tenemos que grabarle antes. Usted tiene que dar una conferencia explicando lo que hace. Y bueno, pues la doy. Bueno, pero la tenemos que grabar. Entonces la grabaron y ya está, ya se acabó mi tranquilidad hasta la fecha, ¿no? Y así empezó. Pero bueno, durante un año y medio fui feliz. O sea, ahí descubriendo cosas y estudiando y así, ¿no? Desde el primer momento vi que tenía que fundamentarlo, entonces me basé en Edith Stein y hemos hecho un camino largo. Ya cuando ya éramos equipo, hemos estudiado mucho, por ejemplo, etología, comportamiento animal, para aplicarlo bueno, lo hemos estudiado mucho, pero hay un montón de filósofos también que hemos ido desechando y vamos dejando, porque nuestro interés es situarnos en un punto totalmente inmaterial. Es decir, si tú eres psicólogo y para demostrar tu psicología, que es algo inmaterial, la psicología es inmaterial, no es biología. Ahora, si tú para demostrar la psicología te tienes que basar en un hallazgo neurocientífico, pues ya te has bajado. O sea, ya has bajado de nivel, ¿no? ¿Sí o no? A ver si me explico. Pues aquí hay como un nivel que está muy definido. O sea, muy definido y muy aceptado. Es decir, ¿qué es esto? O sea, la mente llega hasta aquí. Mi mente llega hasta aquí. Mi inteligencia llega hasta ahí. Y ahora, lo que no llegue a mi inteligencia no existe. Y ahora, mi cuerpo llega hasta aquí. Y lo que no hace mi cuerpo no existe. Es decir, lo que no hace mi cerebro no existe. Entonces el pensamiento, ¿en qué es? Es una especie de humus que segrega el cerebro y por tanto, y esos son los pensamientos. Igual que el hígado hace bilis, pues
el cerebro hace pensamientos. Bueno, pues ya está, pues no sales de ahí. Todo lo explicas así. Y ahora, luego tengo una voluntad que lo que yo no quiero hacer no lo hago y así soy libre. Y de ahí no salimos. O sea, y la gente dice, bueno, ¿y qué es la persona? Cuerpo y alma. ¿Y qué es el alma? La inteligencia y la voluntad, con sus dos potencias, cuerpo y alma. Vale, entonces, los psicólogos, ¿dónde quedáis? O sea, no estáis en ningún lado. Entonces, cuando descubrís algo, tenéis que ir a la neurociencia, aquí, y decir, no, porque al ponerle un electrodo en no sé qué y hacerle no sé qué, no sé cuánto, la onda cambia de no sé qué, no sé menos. Bueno, pues ya has bajado aquí. O sea, tú la psique la quieres poner aquí. ¿No? Fuera de esta línea. ¿Vale? ¿Y en dónde la fundamentas? ¿Qué hay ahí? ¿O veis? ¿Sí o no? Esa es la discusión de esta tarde. Vale. Entonces dices, hay una persona que es sonámbula. Entonces se levanta, un caso real, se levanta, está dormido, tiene 7 años, se levanta, va a su papá, le da un beso, va a su mamá, le da otro beso, va a la televisión que están viendo los dos, le da otro beso a la televisión, apaga la televisión y se acuesta. O sea, eso no lo ha hecho ni la inteligencia, ni el cuerpo, ni la voluntad. ¿Quién lo ha hecho? Y hay otra persona que se levanta, sonámbula, va al cuarto de sus padres, mira a su padre, mira a su madre y se coge a la calle y se va a la calle. Se la encuentran en una comisaría de policía. O sea, ¿quién lo hace? O sea, simplemente con ese hecho, ya toda la ciencia tendría que decir, bueno, aquí falta algo. Nadie se lo plantea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nadie se plantea el sonambulismo? Y luego podríamos decir, o sea, hay un filósofo que se llama Maurice Merleau-Ponty, que parece un vino, pero no, es un filósofo. Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Merleaux Ponty, que se dedica a decir ejemplos como este del sonambulismo, pero uno detrás de otro. Entonces parece un neurocientífico, dice, la neurociencia no explica nada de esto. ¿Por qué no reconoce la neurociencia que ahora es lo más alto que no lo explica? O sea, a nadie le puede molestar decir, oye, pero es que yo soy policía local. Bueno, pero luego hay otro que es guardia civil. Pero ¿te molesta que haya un guardia civil y un policía local? ¿Te molesta que haya una policía? ¿Te molesta que haya un equipo de operaciones especiales? O sea, decir, oye, neurociencia, que tú tienes tu cometido en la vida de la persona, pero no eres la Biblia. No lo eres. Porque no explican muchas cosas. ¿Por qué no dejas paso a los psicólogos? Dice, venga, que entren los psicólogos. Venga, y los psicólogos tenéis un problema. Dice, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos? No estamos ahí. ¿Dónde estamos? Ahí no estáis, vale, ¿dónde estamos? Y porque cuando demostráis una cosa, hacéis una demostración neurocientífica. Entonces hay que despegarse de ahí. ¿Lo veis? Sí, pero yo pienso que... Bueno, dale. O sea, creo que aunque, por ejemplo, podamos decir determinadas cosas que más abstractas, si somos capaces de encontrar también la explicación biológica, pues también se apoya, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del sonambulismo, seguro que si tú le haces un encefalograma a la persona vas a ver que hay... O sea, no tengo ni idea de sonambulismo, pero seguro que que igual puede haber cambios en las ¿Pero frecuencias dónde de está? ondas. ¿En qué parte del cerebro puede estar darle besos a la televisión? ¿En qué O sea, parte no del el cerebro? hecho de darle besos a la televisión, pero sí que puede haber una justificación, ¿no? Bueno, ¿y por qué no los expertos en electroencefalografía se han dedicado a hacer a los sonámbulos? ¿Por Porque qué? igual no les interesa. No les interesa, pero es que es muy interesante. O sea, Es sí, muy sí, es interesante. interesante, pero no sé. Es que, por ejemplo, dice, hay otro momento en que tú tienes un sueño. O sea, el sueño es muy interesante y durante toda la antigüedad
ha sido una fuente de información. Entonces, oye, la inteligencia está apagada. ¿Cómo es posible que tú tengas un sueño? Ahora, se ha hecho mucha electroencefalografía del sueño. Es decir, oye, ¿por qué este hombre está soñando que la casa arde? ¿Y por qué este otro señor está soñando que él aguanta con un dedo todos los barcos? ¿Y por qué este otro está soñando las cosas más diversas? Claro, esas cosas, o sea, esta evolución que tiene el sonambulismo, o que tiene los sueños, o que tienen un simbolismo. Entonces, el simbolismo es un idioma que se habla aquí arriba, pero aquí no se entiende el símbolo. Entonces, es imposible que con un electroencefalograma tú puedas decir o puedas predecir qué sonambulismo va a tener cada persona. O sea, porque no hay dos sonambulos que hagan lo mismo. O sea, hay gente que va al frigorífico, mira lo que hay en el frigorífico y se... O sea, no sé si habéis visto algún sonámbulo. ¿Nadie de vosotros es sonámbulo? Y no nos han dicho, no se ha hablado nunca de un sonámbulo que hace cosas y dice, qué cosas más graciosas, ¿no? Bueno, hubo uno que iba con un rifle y miraba por tal y cual, estaban todos ahí muertos ahí. Es decir, hay gente que hace cosas muy raras, entonces es imposible con un electroencefalograma pues saber qué es lo que está, predecir un sueño o un sonambulismo. Pero ves, tú tienes la idea de que la neurociencia lo puede todo. O sea, quizá no el significado del acto que está haciendo mientras es sonámbulo, pero sí igual iba a el motivo por el que, ¿sabes? O sea, la explicación neurológica de que haga eso, no el significado. El hecho es que nadie ha entrado ahí, porque como no va a tener resultados, nadie entra ahí. Fíjate, el sueño sí es frecuente, nadie entra ahí. Saben que estás en REM, sí, bueno, cuando sueñas estás en REM, vale, muy bien, pero ¿qué estás soñando? ¿Por qué sueñas eso? ¿Cuál es la información tuya que tienes? Todo eso no puede, o sea, hay un límite. O sea, yo lo que he puesto aquí, esta línea es un límite mental. Entonces, somos locos de la inteligencia, hemos hecho un siglo entero a la razón, a la diosa razón. Un siglo entero se lo hemos dedicado. Somos locos de la razón. Oye, la razón está muy bien, pero le hemos dado un papel que es excesivo, ¿no? Entonces se trata de decir, oye, vamos a pasar al otro límite. Vamos a pasar al límite. ¿Qué hay más allá del límite? ¿Te quedas tú a preguntar? María. Marina. Pues yo te voy a hacer dos preguntas. Una igual es una tontería, pero si piensas que la Biblia, o sea, debería ser reescrita. No, tiene que ser entendida, profundizada, leída. Pero entonces puedes leerla y no entender lo que significa de verdad si no vas al... Es que lo normal es que no lo entiendas, porque la Biblia tiene como 3 formas de leer. O sea, yo he puesto aquí, tiene una forma racional de leerla, una forma simbólica y una forma transparente. La Biblia está hecha para el hombre. Y el hombre tiene aquí, donde por encima de esta línea mental hay un mundo simbólico. Hay un mundo simbólico que ahora le vamos a poner patas, y hay un mundo transparente. Entonces la Biblia tiene 3 niveles de entendimiento, 1, 2 y 3. Y los rabinos tenían 3 tipos de discípulos, 3 niveles de discípulos. Y Jesús tenía 3 niveles de discípulos. Aquí estaba Pedro, aquí estaba Juan y aquí está Santiago. Los 3 discípulos que seguían al Señor, que era un rabino, eran estos 3. Escribe Mateo, escribe el Evangelio de Santiago, Marcos el de Pedro y Juan el suyo. Pues son 3 niveles. San Juan me tenéis que reconocer que es mucho más duro de entender. Oye, pues sí, Mateo te cuenta las cosas, las anécdotas, ¿no? Marcos se eleva y Juan pues ya es, podemos decir, místico, ¿no? O sea, entonces encima de la persona hay este mundo, que es el mundo que tiene vida, que es el que interesa de verdad.
Entonces, cuando el psicólogo estudia, pues tiene una intuición de que aquí hay algo. Pero la misma intuición tiene el artista. O sea, el artista de pronto dice, bueno, yo he tenido una cosa yo he tenido una inspiración. El único que no tiene miedo a decir que ha tenido inspiraciones es el artista. Además, vive de eso. Y además, cuando se hace exitoso, deja de tener la inspiración. Entonces la busca con drogas, con historias y tal, va buscando la inspiración como si se pudiera producir. Y no sabe que la tuvo porque no tenía éxito. Tienen ahí su cosa, pero tampoco la tienen definida. Y además se emborrachan de inspiración y no practican estoy hablando en general, o sea que no practican el swag. O sea, el éxito estropea mucho a las personas. Pero bueno, pero los artistas son gente que vive la inspiración y cuando la viven bien. O sea, porque cuando la tienen es que tienen que pintar el cuadro, tienen que hacer la escultura y no duermen, no comen, enferman, pero lo tienen que hacer. O sea, es como una fuerza sobrehumana porque están por encima de lo que consideramos humano. Esa era una pregunta. Entonces, lo que hay que hacer con la Biblia es profundizar en ella. Y uno de los problemas que tenemos es que no hemos estudiado arameo. O sea, pero no solamente para el Nuevo Testamento, sino para el Antiguo, porque el hebreo es un dialecto, es un alefato arameico, igual que el arameo. O sea, cuando Jesús vino a este mundo, hacía 2 siglos que nadie entendía el hebreo, pero entendían el arameo. Entonces, bueno, pues se traducía al arameo en la sinagoga, y el que la traducía era un targumén. Y hay un biblista muy famoso español, que se llama Díez Macho, Alejandro Díez Macho, que descubrió un targum, que es una traducción del antiguo al nuevo en arameo, que es el Neófiti. Entonces, falta ese conocimiento del idioma en el que se ha escrito, y falta ese conocimiento que se ha perdido del simbolismo y de la transparencia, ¿no? Del místico. Entonces, lo que falta es profundizar. O sea, lo que hay que hacer es, desde mi punto de vista, después de esto que hemos encontrado, es decir, es un tesoro, y lo que hay que hacer es ir a las fuentes, y la fuente fue escrita en arameo. Es como si tú fueras experta en un escritor ruso y no supieras ruso. Dice, hombre, tú puedes leer si no eres, pero si eres una experta, no, es que tienes que leer en la lengua original, ¿no? Y eso que son lenguas parecidas, el ruso y el español se parecen más que el ruso y el arameo. El arameo son trilíteras, consonantes, o sea, es otro mundo, ¿no? Esa era la primera. Y la segunda. Sí. Y la otra cosa era que si toda dolencia física o enfermedad tiene que tener una raíz. Sí. Todas. Todas. Y el reto es encontrarla, pero sí, entonces vamos descubriendo más. Y ahora también te digo, la forma de preguntarla y la forma con la cultura en la que vivimos, o sea, parece como que dice, oye, esto es esto, esto es esto, y ya estás pensando en la tabla Excel y el cuadro, esta dolencia es esto. Entonces te digo que que no hay 2 dolencias que sean 2 dolores de rodillas que respondan a lo mismo. O sea, tú de entrada, aquí en este mundo dices dolor de rodilla, doblegación de alguien con alguien, vale. Cuando entras aquí ya es una doblegación única, tuya, o sea, nunca había esta doblegación. Y cuando entras aquí es súper única, es tuya. O sea, aquí la persona es única, aquí es bastante diferente y aquí es muy protocolizable. Entonces, a nadie le gusta que le protocolicen, yo soy yo. Hemos visto que personas que son gemelas, pues aquí ya son muy diferentes. Y han vivido los 9 meses en la misma situación. Bueno, pues ya son diferentes, ya lo han vivido de forma diferente. Entonces, si tú quieres tratar a la persona, tienes que llegar hasta este punto. Pero es que si tú quieres saber quién eres, tienes que llegar hasta este punto. Si tú quieres tener vida, lo que se llama vida, es decir, yo tengo una vida, porque yo tengo unas cualidades, tengo un don, que yo soy feliz, me siento bien si yo realizo eso. Ahora, para realizarlo tengo que saber cuál es, porque si no, no me entero. Tengo que llegar ahí. Entonces,
la vía que habéis adoptado psicológica está bien, pero que os queda mucho para llegar ahí. ¿No hay más preguntas? Lo último, algo que es supuestamente genético, Sí, vale. lo mismo. Sí, claro. Esta parte de aquí, este núcleo de la persona es el que domina. Entonces, cuando este núcleo aparece en el mundo, que es en el primer instante de la vida, tú aquí tienes una célula que tiene genes, ¿vale? Pero es que esto puede con los genes. O sea, tú dominas tus genes. Tú eres el que mandas a tus genes. Tú mandas a tus genes y le dices, mira, ahora no vas a dormir. Durante 2 días no vas a dormir porque tenemos que acabar este proyecto. ¿Vale? Entonces los genes también responden, la naturaleza responde. Entonces se acostumbra, no se acostumbra, se rechaza, en fin. Pero eres tú quien manda sobre tus genes. Entonces, ¿qué pasa? Que según tú te comportes, se comportarán tus genes. Pero nunca puedes pretender que un gen, que es una molécula inanimada, tú no le puedes dar al gen una capacidad intrínseca de conocimientos. Es decir, que lo que no conoce tu inteligencia lo va a conocer el gen, la molécula. O sea, la molécula está para ser movida, ¿no? El cuerpo está para ser movido. O sea, igual que yo hago un gesto y no soy consciente, los ingleses que son muy flemáticos dicen, bueno, se agarran ahí, ni un solo gesto, sí, vale. Pero, ¿y la garganta? ¿Y la laringe? Eso te delata. O sea, tú no puedes controlar la laringe. Si tu voz sale con poderío, si no sale con poderío, eso te delata. O sea, los reconocedores de voz, con una voz ya saben quién es, nombre y apellido, DNI, domicilio. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, la voz te delata quién eres. O sea, la voz es un gesto también. Si yo hablo enfadado, si hablo suave, si hablo alto, te delata. Entonces, es decir, todo esto que está aquí, que se llama la naturaleza, pues está movido por el núcleo de la persona, que no es material. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces entramos en materia. Bueno, yo lo que pensaba contar es cómo es la persona. Entonces, la persona hemos visto que tenemos todos este esquema, ¿no? O sea, inteligencia, voluntad y cuerpo, ¿no? Ese es el esquema que tenemos. Vale, entonces, los griegos dijeron, oye, si aquí está la inteligencia y es una potencia, si es una potencia, pues, ¿quién la activa? Necesitamos un acto. Los griegos son acto y potencia. Entonces, ¿dónde está el acto? Entonces, Aristóteles dijo, no, aquí está el intelecto agente, que está siempre en acto, siempre 24 horas. Desde que tú vienes a este mundo, tienes un intelecto agente. Entonces, para que éste piense, éste tiene que mandarle la especie impresa. Le manda la especie impresa. Y entonces ya hace la especie expresa. Pero este es el que manda en este. Y este le dice, es de noche, tío, no pienses, apágate. Es de día y te enciende. Esto es Aristóteles. O sea, Aristóteles, los griegos eran unos locos del conocer. Decían, nosotros somos los sabios, los que conocemos. Y ahora el trabajo para los esclavos. Y ahora el dinero también. No nos interesa ganar dinero, ni nos interesa ganar mucho poder. No, queremos pensar. Eran locos del pensar. Entonces, los locos del pensar se dedican al conocer. Entonces, los griegos, 4 siglos antes de Cristo, tienen puesto estos niveles. O sea, aquí hay una cosa, que es el intelecto agente, que nadie habla ya de él. Entonces, tú te duermes, ¿y quién te despierta? El despertador. Y cuando te despiertas sin el despertador, ¿quién te despierta? O sea, ¿quién te apaga? ¿Quién te despierta? Pues es otra de las preguntas que hay que hacerle a la neurociencia. Entonces, entre el intelecto probable, que es la razón, y el intelecto agente, que está en acto, los griegos describen pues que hay unos hábitos innatos.
Hay unos hábitos innatos, que está el de sabiduría, el de primeros principios, y con esto hablan de la metafísica. Bueno, entonces ellos hacen una estructura de la persona que estaría aquí por encima de la inteligencia y que lo hemos olvidado. ¿Por qué hemos olvidado a Aristóteles? ¿Qué nos ha hecho? Está olvidado. Entonces, ahora vienen los cristianos. Entonces, los cristianos dicen, oye, tenemos que explicar la Trinidad. Entonces, la Trinidad son 3 personas. Entonces, desarrollan el concepto de persona. Que esto es otra cosa, esto es propio de los cristianos, persona. ¿Por qué? Porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Entonces, el concepto de persona es cristiano. No tiene nada que ver con el prosopón, sino es un concepto de persona que se relaciona con otra persona. Y si Dios son 3 personas y el hombre está destinado a relacionarse con Dios, se relaciona de persona a persona. Persona divina, pero persona humana. Entonces, somos persona y luego tenemos naturaleza. ¿Qué es esto? Vale, porque los cristianos hemos olvidado aquí la persona de los padres de la Iglesia. Esto es un concepto teológico, no es filosófico. Pero bueno, ¿por qué lo hemos olvidado? ¿Por qué no lo hemos trabajado? ¿Vale? Entonces llega el siglo XIII, porque pensar, se ha pensado en el siglo IV a.C. y en el siglo XIII, y ahora se lleva pensando unos siglos. Antes no se ha pensado. O sea, no se piensa siempre. O sea, tenemos la idea que el pensamiento va evolucionando como la tecnología informática. No. Hay momentos que vamos para atrás. Se piensa en unos momentos muy determinados. Y ahora estamos viviendo un momento muy bonito de pensamiento. Pero bueno, desde el 4 a.C. hasta el siglo XII-XIII, con los escolásticos, en el siglo XII-XIII se piensa mucho. Entonces, ¿qué es lo que piensan los escolásticos? Bueno, aprovechan todo esto, ellos sí que aprovechan Aristóteles, porque Aristóteles, pensamos que cuando llegaron los cristianos a Grecia, pues allí estaba Aristóteles y Platón para ir paseando. Se habían muerto hacía 4 siglos y no se acordaba nadie de ellos. Todos eran estoicos y epicúreos. Entonces nadie conoció a Aristóteles ni su filosofía. Entonces cuando fueron invadidos por los orientales, se hicieron con Aristóteles y por vía de Alejandría llegó a España y se lo tradujeron a Santo Tomás del árabe. Siglo XII, le traducen esto. Y además Santo Tomás coge y dice, oye, aquí hay una cosa que ha hecho San Jerónimo en el siglo IV que se llama sindéresis. Es un desarrollo que es la sindéresis, que es un hábito innato. Innato quiere decir que lo tenemos desde nacimiento. O sea, tú naces y tienes sindéresis. Entonces la sindéresis es lo que controla a la voluntad y a la inteligencia y al cuerpo. Esto tiene que ser controlado por algo. O sea, no puede ser que la inteligencia mande en la voluntad o que la voluntad en la inteligencia. ¿Cómo se controla eso? Son 3 caballos. Entonces, este es un desarrollo del siglo IV, de San Jerónimo. Olvidado. Se olvida. Entonces, ¿luego qué pasa? Que viene Freud y dice, no, hay una cosa por arriba que se llama el yo. Entonces, el yo de Freud, que es un gran descubrimiento, es descubrir América. Pero eso ya estaba descubierto. Le llamas el yo, pero es lo mismo que la sindéresis. Y viene Edith Stein y dice, este es el centro de la persona, hay un centro en la persona. Ah, hay un centro en la persona. ¿Y en qué consiste el centro de la persona? En el yo de Freud, en la sindéresis. O sea, todo el mundo, o sea, todos los filósofos personalistas, que ahora mismo hay muchos filósofos personalistas, consideran que esto es la persona. Dice, bueno, los padres de la Iglesia dijeron, persona y naturaleza, esto es la persona. Porque esto es muy potente. O sea, la sindéresis es muy potente. Entonces, el descubrimiento de Freud, que fue un redescubrimiento, es muy potente. O sea, ¿por qué Freud abordaba a la persona con los sueños? Porque la sindéresis controla la inteligencia. O sea, él cogía las alteraciones de los sueños y lo complementaba con las alteraciones de la voluntad. Y dice, bueno, esto para los médicos. ¿Por qué? Porque si me meto aquí, se enfadan. Lo dejo para ellos. ¿Y por qué lo dejas? No lo dejes, Freud.
Sí, porque yo soy muy diplomático, muy político, ¿vale? Pero te has quedado corto, porque si tú unes todo lo que le pasa a la inteligencia y todo lo que le pasa a la voluntad y todo lo que le pasa al cuerpo, pues tienes la palingenesia. O sea, ¿en qué nos dedicamos? Es decir, saber todo lo que le ha pasado al cuerpo, desde que viniste a este mundo hasta el día de hoy. Todo lo que le ha pasado a la inteligencia. ¿Qué has soñado? ¿Cuáles son los sueños repetitivos? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y ahora, ¿cuáles son las alteraciones de la voluntad? Que cuestan mucho que se reconozca. Esto cuesta mucho que se reconozca. No, yo siempre he hecho lo que ha querido. Vale, perfecto. Acaba la sesión y dice, ¿y esto por qué lo has hecho? No, yo me he casado con esta mujer porque era la mujer de mi vida. ¿Sí? Tú te has casado con esta mujer porque sonríe igual que tu madre. Porque sonríe igual que tu madre. Que fue una corazonada, sí, una corazonada, un flechazo. Pero el flechazo es que sonríe igual que tu madre o que hace la paella igual que tu madre. Dice, no me digas, pues te lo digo, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que tú aquí no eres dueño de ti. ¿Lo veis? Entonces, este es un primer paso en el que nos hemos quedado. Ahora, los filósofos más avanzados, que son filósofos personalistas, siguen aquí en el yo y creen que esto es la persona. Y no es así. No es así, porque entonces la persona no puede con la realidad. O sea, cuando tú piensas, tú haces una abstracción, tú haces un concepto, tú haces un juicio, tú haces una fundamentación y te quedas aquí parado. O sea, el recorrido de la inteligencia es hasta aquí. Puedes hacer otra cosa que es ir directamente aquí y con la voluntad hacer una cosa práctica, que no la piensas, de esas cosas automáticas. Vale, muy bien. O puedes hacer otra cosa que es hacer aquí generalizar y haces una ciencia empírica que generalizas. O sea, tú coges un perro y un caballo y dices, me voy a inventar los cuadrúpedos. Y eres científico. Bueno, está bien, si yo no digo que no. Gracias a eso tenemos luz, tenemos electrodomésticos, tenemos coches, ¿vale? Pero te estás alejando de la realidad. La realidad está aquí. Entonces tú necesitas ser metafísico. No físico, sino metafísico. Entonces, ¿por qué no somos metafísicos ahora? ¿Por qué nadie estudia metafísica? Porque hace 13 siglos, hace 7 siglos, que dos filósofos, uno se llama Scotto y otro se llama Occam, dijeron, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Lo que está de aquí arriba, vamos a lo pragmático, que es a ganar dinero. Vamos a ver, pues yo hago una lavadora más barata y más con más condiciones que la otra y se vende más y a ganar dinero, lo pragmático. Pero entonces lo que no es tocable no nos interesa. Vamos a lo práctico, lo pragmático, que ya lo conocían los griegos y que no les interesó. Entonces, es decir, pero en el siglo XIII sí que hacían metafísica. ¿Y cómo lo hacían? Con el hábito innato de primeros principios. Esto ahora nadie lo practica. Y ahora, ¿cuáles son las perfecciones de la realidad, del cosmos? Las perfecciones son el ente, la verdad y el bien. ¿Vosotros creéis que en un máster, un MBA de Business Administration, a alguien le interesa la verdad o el bien? ¿O el ente? Claro, pero fíjate que estáis estudiando psicología, estamos diciendo, oye, más arriba, más allá de la naturaleza, hay un hábito innato de síntesis, hay un hábito innato de primeros principios. Y hay un hábito innato de sabiduría. Esto sí que nos suena. O sea, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. O sea, esto es interesante porque esto permite que yo tenga amistad. O sea, esto permite que yo tenga empatía. Que es más que la simpatía. O sea, pero ves, lo miremos por donde miremos, hay niveles. O sea, ¿cómo trato yo al otro? Simpático. ¿Quién me cae simpático? El que es de mi pueblo, de mi club de fútbol, ya me cae simpático. Pues eso es una relación muy, muy tenue. No, soy empático. ¿Por qué? Porque me pongo en su situación. Dice, no, es que soy amigo. Amigo ya es otra historia. O sea, amigo es que yo te dignifico, te admiro, te ayudo,
y además tú lo reconoces y yo sé que soy diferente, ya es otra historia. Esto es otra historia. Entonces, todo esto ya es irle poniendo patas, pero estas patas son... Esto es siglo IV, esto está citado por los griegos y por Santo Tomás en el siglo XIII. Esto está citado, el hábito innato, por siglo XIII. ¿Por qué hemos perdido esto? Griegos, siglo XIII, perdidos. Porque todos los filósofos de la actualidad, del siglo XIX, XX, XXI, todos que se están preocupando de ¿qué? ¿Qué es lo que les preocupa? La persona. O sea, todos están preocupados, no le llaman persona, le llaman por el sujeto. Oye, aquí pasan muchas cosas filosóficamente en la metafísica, pero el sujeto, ¿cómo es el sujeto? Entonces, cuando han encontrado esto, que lo ha encontrado Freud, que lo vuelve a perder, o sea, está todo el mundo liado aquí. Se trata de seguir subiendo. ¿Veis? Ahora, ¿por qué este mundo nos parece tan difícil? Porque este mundo cae en el simbolismo y no sabemos lo que es. No hay una explicación, no hay un filósofo que te lo explique bien el simbolismo, no existe, actual. No. Y ahora dice, ¿y este por qué es? Porque este es otro idioma, el transparente. O sea, este ya ni te digo. Entonces, ¿cuál es el objeto? Llegar a la persona. Entonces, bueno, puede parecer como muy pretencioso querer unir, oye. O sea, hay unos médicos que se dedican al cuerpo, oye, ya es, y se dedican a una parte del cuerpo y tú te quieres dedicar a todo el cuerpo. Pues sí, pues yo me quiero dedicar a todo. Oye, y los sueños, que esto es de los psicólogos, pero no todos, pues sí, y además quiero concentrarlo. Y además la alteración en la voluntad, pues sí, ¿por qué no? Porque es lo que demanda la persona. Y además, últimamente estamos estudiando dos cosas para añadir. Una que se llaman las claridades, que tienen que ver con todo este desarrollo intelectual, y otro que se llaman las noticias, que tiene que ver con todo este desarrollo moral de la voluntad. O sea, hay como una escalera, ¿lo veis? Se ve como una escalera, ¿no? Aquí está, en este peldaño está la inteligencia, la voluntad del cuerpo, aquí estaría, pues, la prudencia estaría aquí, pues aquí estaría el cuerpo esencializado y aquí estaría, pues, en la claridad, pues estaría, pues no sé qué. Aquí habría otro escalón en que estaría la justicia, aquí estaría el cuerpo más no sé qué, y aquí, pues, otra claridad. Hay cosas que, por ejemplo, en los sueños. Los sueños, te cuentan un sueño y tú dices, me quedo frío, me quedo aquí. Entonces, alguien experto te lo puede interpretar, pues se queda aquí. Ahora, si tú lo quieres descifrar, lo tienes que traer aquí. Por ejemplo, ¿quién se atreve a decir un sueño? Un sueño que ha tenido, repetitivo. Gabriel, si te vas a... Un sueño que has tenido repetitivo, que te ha llamado la atención. Pues una temática muy común en mis sueños es que corro y es como si fuera una cinta de correr, o sea que aunque vaya hacia adelante no consigo avanzar. Nunca consigues avanzar, Sí. Vale. Y luego también que me meto en lugares subterráneos, como el metro, por ejemplo. Y te agobias. No, o sea, es como que voy a un lugar y encuentro algo, lo cojo y vuelvo a subir. Por ejemplo, abro una taquilla, cojo... Pero del subsuelo. del subsuelo. Sí. Y abro la taquilla, cojo algo, una flor, por ejemplo, y subo al mundo, o sea, al mundo, quiero decir, a la superficie. Ese es muy bueno, ese es muy bueno. O sea, eso lo tengo muy Ese es muy bueno, estudiado. ese es muy interesante. Ese es muy interesante porque no es... El otro sí que es más frecuente porque a ti te gustaría correr más, ¿no? Sí. Ganarle. O sea, se unen los dos. O sea, a veces como que intento avanzar hacia un lugar y cuando consigo ya avanzar, llego al lugar subterráneo. Bueno, muy interesante. O sea, pero las cosas que se me ocurren no van a ser, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que se me ocurre es un tema de autoestima.
Es un tema de autoestima cuando quieres correr más y te vienen persiguiendo y tú vas como a cámara lenta, es un tema de autoestima. En cambio, cuando corres y superas y vuelas y te tiras por una ventana y vas volando, cuando sueñas que vuelas, que tienes la autoestima alta. Entonces depende cómo lo tengas. Diría yo que es el primero. Luego verás cómo no es lo que digo, porque estoy aquí. Ya. Pero es que la verdad está aquí, no aquí. Y ahora, cuando sacas, ¿has dicho la flor o otras veces sacas otra cosa? A ver, la verdad es que cuando era pequeño tenía como más de estos sueños. Ahora es menos habitual. Ahora es la flor. No, o sea, de pequeño tengo un recuerdo de eso, una flor. O sea, a lo mejor esto llevo sin tenerlo, no sé, 3, 5 meses. Ahora estás todavía te has quedado en la cinta. No. O sea, en general sueño un poco menos que antes. O sea, no sueño, obviamente siempre sueñas, pero me acuerdo menos que Eso es, antes. le prestas menos Sí, atención. Sí. no sé. Ahora ya no es tan o sea, no es tan de correr ni nada. Es más normal los sueños, no sé. Has perdido aquella... Sí, aquella Ya no faceta. sacas nada del subsuelo. No, nada concreto. Bueno, vamos a ver si... O sea, el reto de esta tarde es conseguir que el niño Gabriel, que soñaba, que tenía todo esto y que se está perdiendo, recuperar al niño. O sea, la idea... O sea, ¿por qué esto? Porque, o sea, si lo ponemos cronológicamente, primero tenemos... O sea, cuando nació Gabriel... ¿Cómo era? Bueno, el día que nació Gabriel, nacieron todas las flores, claro, ¿no? Entonces, Dios creó a Gabriel, entonces Gabriel, pues tenía una célula de sus padres, que está aquí, recibida de tus padres, y a esa célula recibida de tus padres, coge Dios y la engloba en lo que es la persona, que es un magma de amor, de libertad y de conocimiento. Entonces, ahí le sale como un pedúnculo o así, que sería el hábito innato de sabiduría, que también lo tienes desde el principio, que está hecho para mirar a la propia persona. Y otro pedúnculo que aparece aquí, que es el hábito innato de primeros principios, que está hecho para mirar al cosmos, a la naturaleza. Y ahora hay una relación directa con lo que sería la sindéresis, que es otro hábito innato, que es el que controla la naturaleza. La inteligencia, que todavía no está desarrollada, la empieza a desarrollar el cuerpo y la voluntad. O sea, en este primer momento, él tiene esta parte de arriba, que es la que a día de hoy hemos olvidado. Entonces, ¿cuántos años tiene Gabriel? 22. A los 22 ya hemos olvidado esto y nos hemos quedado en esto. Entonces, el arte de vivir es el arte de hacerte adulto sin dejar de ser niño. ¿Por qué han cambiado esos sueños? Que son muy bonitos. Ya te digo, ya de entrada te digo que es muy interesante. O sea, el niño Gabriel era interesante. Y hemos conseguido un adulto Gabriel protocolizable, homologable. Entonces, todos los genios son los que sin dejar de ser niños han sido adultos. Por ejemplo, Goethe. Goethe era un tío muy listo. O sea, él tiene descubrimientos científicos sin laboratorio. ¿Por qué? Porque él podía ver, con este hábito innato, tú puedes ver la realidad tal y como es. Con la inteligencia no. Con la inteligencia tú tienes una abstracción, tienes un objeto que hace referencia a la realidad, pero no es la realidad. En cambio, con este sí. Entonces, Goethe tiene un estudio sobre la descomposición de la luz, solamente mirando y dejándose deslumbrar. Y otro sobre la metamorfosis de las plantas y descubre la célula madre de las plantas, pero sin laboratorio, sin destrozar nada, sin mirar al microscopio. O sea, Goethe tenía esa capacidad y todos los genios la tienen. Y Einstein descubrió la relatividad soñando que iba a montar en una estrella. Y bueno, entonces el reto hoy es hacer de Gabriel un genio. O sea, como que entra aquí siendo un tío muy normal y sale un genio. Pues, entonces nos vamos a enganchar en ese sueño, que es muy chulo, ya verás. ¿Vale? Entonces, ¿lo veis la cronología? O sea, en este primer momento no tenemos lo que ahora le damos carta de autoridad. Sí, bueno, pues si esto es
como un desarrollo, ¿no? Es un desarrollo para una vida temporal. Cuando uno se muere, no tiene ni inteligencia, ni voluntad, ni cuerpo. ¿Por qué lo sabemos? Por las experiencias próximas a la muerte. ¿Alguno de vosotros ha tenido una experiencia próxima a la muerte? Bueno, pero cuando la has tenido, la revives aquí, o sea, esto no funciona. Y están viendo, el ciego está viendo los colores. Y luego vuelve otra vez a la vida, entonces te cuentan lo que le ha pasado en ese tiempo. O sea, cuando tú te desconectas de este mundo, esto no te lo llevas. Porque ya no hay que extraer nada, ya funcionas directamente con esto. ¿Vale? Hemos empezado la tarde con esto y ya habéis tragado que hay esto. ¿Tenéis alguna pega o estáis de acuerdo? Vale, entonces cuando te coges el Evangelio dice, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Qué es esto? Con toda tu alma, ¿qué es esto? Con toda tu mente, ¿qué es esto? Con todo tu espíritu, ¿qué es esto? 4 cosas. Entonces, el cristiano que no admita esto, no es cristiano. O sea, primero, antes de bautizarlo, había que hacerle un examen de antropología. Dice, oye, claro, si te viene un cristiano y te dice, no, yo soy cuerpo y alma. Dice, oye, amarás a Dios con todo tu corazón. Con este se puede amar. Con toda tu alma, con este se puede amar. Con toda tu mente, con este se puede amar. Y con todo tu espíritu. Vale, entonces tengo que citar a un personaje que fue muy bueno desde 1912 a 1922. Muy bueno. Que se llama Max Scheler. Bueno, en Alemania te dicen que esta es una E larga y esta es una E corta. Scheler, Scheler. Tienes que decir Scheler, Scheler. No, pues ya está. Bueno, este dijo, más allá de la psique está el espíritu. O sea, este es el filósofo que inspiró a Viktor Frankl. Viktor Frankl estudió lo que este produjo en estos 10 años, que fueron 40 libros. Entonces ahí él, claro, se enganchó. Es decir, en el fondo el psicólogo Viktor Frankl, ¿qué busca el psicólogo? Es decir, una base, una fundamentación filosófica antropológica. O sea, ¿qué buscaba Jung? Una fundamentación filosófica antropológica. No la encontró. ¿Qué buscaba Freud? Pues lo mismo, no la encontraron. Entonces cuando Viktor Frankl la encuentra, dice, aquí me tiro. Entonces, él, fundamentado en esto, en que había una cosa que se llama psique y una cosa que se llama espíritu, pero entonces, primero, la definición era muy intuitiva y luego, ¿cómo decirlo? O sea, si tú te dedicas a dar conferencias y tal, luego meterte a estar 5 horas con una persona se te hace muy duro. La hipnosis de Charcot en el hospital de la Salpêtrière no se hacía él, la hacían los ayudantes, ese es el fracaso. Entonces tienes que ponerte a hacer sesiones, te tiene que gustar, tienes que tener oficio. Oficio es que te guste hacer sesiones. Porque que te guste ver la particularidad de cada persona. O sea, el cómo te lleva a la contraria en todas tus teorías, en cómo te sorprende, porque no hay dos que sean iguales. Y tú no puedes abordar a una persona con generalidades. Tú puedes decirle generalidades, pero luego tienes que descubrir su particularidad. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos en la palingenesia? Encontrar la particularidad de cada persona, porque cuando la encuentras, le ayudas a que actúe desde aquí. Si tú actúas en tu vida con lo que conoces aquí, tu actuación es muy pobre. Si tú actúas desde aquí, de corazón, es más fuerte. Y si tú actúas desde aquí, eres una luz arrollador. Entonces, cuando tú actúas desde aquí es cuando tienes vida. Y cuando tú no actúas desde aquí, no tienes vida, tienes, pues, hacer lo que puedes. Preguntas. Tenéis que preguntarme algo, porque yo pensaba que me ibais a discutir esto. O sea, esta es la estructura de la persona. Es la estructura de la persona que coincide con todos los filósofos y que coincide con el Evangelio. Entonces, y lo demás son reduccionismos, y vivimos con reducciones. Y a vosotros, como psicólogos, os interesa esto. Esto no os interesa. Os interesa como una manifestación de esto. Entonces dices, bueno, pero es que esto es muy difícil, pues lo hemos explicado en media hora, ¿no? Y entonces, y hay un filósofo que lo ha hecho ladrillo a ladrillo, que se llama Leonardo Polo.
que muere en el 2013 y que es madrileño y que tenemos ahí las obras completas, que van ya por 40 tomos y que lo explica de pe a pa. Y está ahí como por estrenar, ¿no? ¿Cómo os quedáis? ¿Qué se os ocurre preguntar? Si os habéis quedado empatados, decir, es que estamos empatadas. El micrófono. Que cuando se refiere a sesión, ¿qué quiere decir? Que Sí, me han preguntado por eso. sí. Vamos a ver. O sea, todo empezó porque, como he contado antes, pues yo le mandaba a los pacientes que yo estudiaba para que un psicólogo hiciera una sesión de lo que más me pareció, ¿no? O sea, yo andaba estudiando hipnosis, sofrología, o hipnosis ericksoniana, al fin, algo así, ¿no? Que estuvieras despierto y que te dieras cuenta, ¿no? Entonces, como ninguno lo hacía, entonces yo me empecé a hacer una sesión, yo. Es decir, cómo aplicar todo este conocimiento médico y simbólico y tal. Entonces, al final yo descubrí una sesión en duermevela, que es lo que hacemos. Duermevela, ¿qué es? Pues es cuando no tienes esto apagado del todo, o sea, cuando tú estás, esto funciona, cuando tú estás en beta pensando la teoría de la relatividad, pues estás aquí de 15 a 40 megahercios, estás aquí. Cuando estás viendo la televisión, el telediario, estás aquí. Entonces ya cuando te quedas dormido, pues vas bajando aquí, te vas quedando aquí. Entonces aquí está la banda, esto es alfa, esto es la banda Z, que es esto es a 15 a 8, y aquí de 4 a 8 en la banda Z. Entonces tú por la noche estás aquí, haces así. Fum, 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 vas haciendo así, ¿no? Entonces, cada vez que tocas aquí, a la banda Z, puedes soñar. ¿Por qué? Porque aquí, en la banda Z, es donde está toda la información. Que esta es la onda que tienen los vegetales. Los vegetales lo tienen. Los minerales están aquí en la onda delta. Pero entonces, de 4 a 8, la tienen los vegetales, la tienen los animales y la tenemos nosotros. Y esta es la que tenemos desde que éramos una celulita. Y aquí tenemos grabado toda nuestra vida. Entonces yo lo que hago, o sea, ¿qué pasa aquí cuando tocas esto? Que a veces te toca esto y te toca esto, con lo cual tienes un punto de contacto entre la onda Z y la onda beta, que es la inteligente, la que solo tenemos las personas. Entonces, si tú consigues poner a una persona tocando aquí y tocando aquí, este puede leer lo que hay aquí. Entonces la sofrología se ha quedado aquí, en la onda alfa. Entonces no llega ahí. Entonces hay una onda que es la 783, que es la onda de Schumann, que es una onda que está aquí, a este nivel, 783, que es la onda que, si está en la Tierra y está en la ionosfera, va por aquí dando vueltas, chocando con la ionosfera y no se amortigua nunca. Entonces la onda que permite a la madre tener un pálpito y decir, mi hijo está enfermo, y llamarle, oye, ¿qué te pasa? Mi madre, ¿cómo sabe que tengo constipado cada vez que me llama? Estoy constipado. ¿Cómo lo sabe? O sea, estamos conectados. Y las plantas están conectadas y estamos todos conectados con esta onda de Schumann. Entonces, si tú lo colocas aquí un poquito, o sea, veréis en las sesiones que la persona está como, dice, oye, es que no me he dormido, no te tienes que dormir. Ahora lo que yo te hago en la sesión es no dejarte que pienses. Entonces, ¿cómo hago la sesión? Háblame en presente. Entonces, cuando hablas en presente, la persona se desconcierta. O sea, como te digo, te va a llegar una escena cualquier edad de tu vida. Entonces te llega una escena que tienes 7 años. Tengo 7 años y voy con mi abuelo al fútbol. Me lleva a fútbol porque somos muy aficionados. Entonces empieza a decir, es que éramos muy aficionados. No, en presente. Tengo 7 años, voy con mi abuelo, vive la escena en presente.
Entonces, cuando yo le digo vive en el presente, tacho la inteligencia, porque la inteligencia articula el tiempo y pone presente, pasado y futuro. Entonces yo le digo, no, presente. Y ya la inteligencia la apago. Y entonces digo, solamente utiliza un verbo, que es llegar. Entonces ya quito muchos verbos de recuerdo, imagino, añoro, visualizo, que son muy racionales. Entonces, llegar, como te llega un sueño. Con lo cual, la inteligencia la dejo en presente, inactiva y pasiva. Y entonces permito que vayan llegando. Entonces, otra cosa que hago es lanzar símbolos. Te voy a contar 3, 2, 1 y te va a llegar un árbol. Y tú vas a decir qué árbol te llega. Entonces, a nadie le llega el mismo árbol. Pero una vez que le digo árbol, me dice, no, ese tipo de árbol. Dice, no. Ese tipo de árboles ya estás generalizando. Ya estás pensando, no. Tu árbol, ¿cómo es tu árbol? Es una encina, es milenaria, o es centenaria, o tiene 2 troncos, o tiene uno. Y además, el tronco de la derecha es mucho más grande que de la izquierda. Empieza, descríbeme cómo es tu árbol. Entonces, nada más que él ha entrado en el símbolo, ya lo he puesto aquí arriba, porque le ha entrado en el símbolo. Que una cosa es que tú no conozcas la teoría del símbolo, pero el símbolo lo llevamos todos metido bien dentro, porque desde el principio somos simbólicos. O sea, hemos sido simbólicos, hemos sido transparentes y lo hemos perdido. Entonces se trata de recuperarlo. Entonces las sesiones consisten en eso. Entonces ahora haremos una sesión a Gabriel y entonces veremos lo que sale. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 6:10. 6:10. Preguntas. No sé si te he contestado la sesión. He contado. Vamos a ver una. Vamos a ver una para que lo veáis. O sea que todo este desarrollo teórico que estamos haciendo lo hacemos para fundamentar algo que es muy vivencial, muy existencial y muy espectacular y muy espectacular. O sea que resuelve cosas que no resuelve nadie, porque las resuelves tú mismo. O sea, tú ayudas a una persona a que se conozca a sí mismo. Vale, lo vamos a ver ahora, ¿no? Sí, ¿queréis ya? Uy. No, o sea, esperamos un poco. Y luego, ¿todos nuestros recuerdos están en la banda? Todos. Todos. Desde el primer momento de tu vida, por ejemplo, hay un tema que es muy importante, que con frecuencia lo hago revivir, que es el momento en que tu madre se entera que está embarazada de ti. Eso lo podemos recordar nosotros. Sí, hay que pasar por ahí. Porque puede ser que ese momento a tu madre no le viniera bien, porque, oye, muy bien, pero, oye, o por ejemplo está preocupada por la muerte de su madre, entonces, o sea, la idea que tenemos es que el niño no se entera de nada, el niño se entera de todo, y lo registra todo, y le afecta de una manera o de otra. Entonces, por ejemplo, ese es un dato que hay que tener. A lo mejor no te ha afectado, o a lo mejor sí. Y luego durante 9 meses ver todo lo que te ha afectado, porque eso te condiciona. Entonces cuando tengo una persona que ve una sensibilización que es muy potente, pues procuro llevarlo al primer momento. En el primer momento que tú te afectaste de esto y te vinculaste libremente. O sea, tú eres libre. Esta libertad de aquí, de elección, es una tontería. O sea, elegir una carrera, elegir un coche, eso no es libertad. La libertad está ahí. O sea, la libertad, ¿en qué se nota que estás aquí? En que no desfuturizas el futuro. ¿Qué se nota que estás aquí? Porque te marcas objetivos. Yo voy a ganar de aquí a 10 años 1 millón de euros. ¿Eres tonto? Porque es que eso no lo sabe nadie. O puedes ganar 0 o puedes ganar 2, pero no te marques objetivos. O sea, cuando tú te marcas objetivos, no eres libre, estás aquí. La libertad afronta el futuro, pero no sabe lo que le va a venir, ni quiere saberlo. O sea, es Cristóbal Colón que dice, yo sé que tengo que ir por ahí. Yo creo que voy a descubrir las especias, la ruta de las especias a la India tal cual. Pero vamos a ver lo que nos depara. Pues mira, lo que te depara el futuro es que descubres un continente y no lo tenías previsto. Entonces esa es la vida. La vida es swag, es
es lanzarte adelante dejando cosas esperanzadamente. Es swag, es la esperanza. Entonces, si tú tienes previsto todo y quieres controlarlo todo, y si no te sale como tú querías, te deprimes, pues es que estás aquí. La libertad de elección te lleva a eso. Y la libertad de elección te lleva al miedo. Porque aquí estás muy cerca de los animales. O sea, tenemos una biología muy similar a los animales y una vida muy similar a los animales. Y es una vida que es temporal. Pero entonces tienes miedo. Entonces, cuando tú no tienes miedo, estás aquí. Son dos formas de ver en cuál estás, en qué libertad estás, si en la trascendental o en la libertad de elección. Y hay más. Entonces, al final, tú dices, es que aquí hay vida y aquí no hay vida. Esto no es vida. Esto no es vida. Entonces, nos hemos inventado una cosa que es felicidad. Pero la felicidad no es la vida. Y por eso en el Evangelio aparece, yo soy el camino, la verdad y las vidas. Lo dice en plural. Yo soy el camino. Hay un camino de aquí a aquí. He dicho antes que la verdad es la búsqueda de la verdad, hay más verdad y las vidas. Entonces se entiende, con este esquema se entiende. Yo soy el camino, la verdad y las vidas. Sin este esquema no se entiende. O sea, vamos haciendo vamos componiendo, es decir, como las... Gracias. Es que el otro día le hice una sesión a Juan Carlos y no sabía qué símbolo ponerle porque los conoce todos y dije, voy a ponerle un vaso y efectivamente por el vaso salió, o sea que le puse el símbolo del vaso, no lo había puesto nunca, pero todo es simbolizable. Es difícil de entender, ahora lo veréis, ¿no? Pero veis, o sea, hay como dos mundos y este mundo está todo grabado aquí. Entonces puede salir. O sea, es que me parece impresionante y Bueno. difícil de creer. Bueno, son dos palabras que aquí repetimos mucho. Impresionante. Dos palabras. ¿Conoces el chiste, no? Jesulín. No, es que somos de otra generación. ¿A Jesulín de Ubrique lo conoces? Tampoco. Sí, me Un suena. torero Sí, que sí, sí. mataba muchos. Dice Jesulín. Jesulín no era bueno toreando, pero no era un gran intelectual. Dice, ¿y a ti, Jesulín, esto qué te parece? Dijo él. Pues en dos palabras, impresionante. No, pero por eso estamos todos muy, muy emocionados. O sea, porque lo vemos como algo como muy fácil. Muy fácil. Sí, o sea, como muy asequible y luego con muy buenos resultados. O sea, ¿crees que no hay nada que no se pueda resolver, curar No. con esto? La palabra que utilizamos es restaurar. Restaurar. O sea, la idea que tenemos es que todo el mundo viene bien a este mundo, pero nada más que vienes a este mundo, los que están en este mundo no están preparados. Entonces, por eso el público objetivo nuestro ahora mismo sois vosotros, los que tenéis 20 años. Porque los que tienen menos años no negocian. Y los que tienen más años están perdidos ya. O sea, nosotros somos la generación perdida, entonces vosotros sois la esperanza. O sea, la historia de las personas es que tú vienes a este mundo y cuando vienes lo que te encuentras son un padre que tiene este tamaño y una madre que tiene este tamaño. Y unos abuelos que tienen este tamaño y unos abuelos del otro lado que tienen este tamaño. Entonces, tú vienes a este mundo y dices, qué desastre son mis padres. Y mis abuelos, es que no hay por dónde cogerlos. Entonces lo que haces es, te metes aquí el corazón, te metes tu padre, tu madre, tu abuelito, tu abuelita, te vas metiendo el corazón de las otras generaciones. Y tú has sido creado para el futuro, para que en el futuro hacer una cosa nueva, porque vosotros traéis cosas nuevas. O sea, la diferencia entre este tamaño y este es que este trae todo lo que traía el anterior, más cosas nuevas. Entonces las cosas nuevas las empleáis por una cosa que se llama el amor, porque queremos mucho a nuestros padres, entonces quieres ayudarles. Y entonces te dedicas a ir hacia el pasado. Y quieres ayudarle a estos, entonces te dedicas a ir hacia el pasado. Y esto es lo que más enferma a todos.
Todos estamos entonces hay que hacer 180 grados. Entonces, si tú, cuando lo ves, que estás enredado en el pasado, quieres dedicarte hacia el futuro, que además es lo que más feliz le hace a estos, verte que tú haces tu vida, entonces, pues sí, se resuelve todo. Pero si no, si tú quieres seguir ahí enganchado, pues no. Entonces, claro, con 20 años los enganches son fácilmente sacables. Y lo que no saques en la siguiente generación, a tus hijos ya les adviertes, claro, porque los hijos vuestros serán así. Entonces, oye, chaval, vamos a ver, que tú ves que nosotros hemos salido adelante y que ya hemos hecho nuestra vida. O sea, tú haz tu vida, ¿eh? No, pero es que tenéis muchos problemas. Bueno, pero antes de que tú vinieras los hemos resuelto todos. ¿Nos quieres dejar ya? Es que papá te tenía que traer más flores. Oye, pues tú llévale más flores a tu novia, déjame a mí, ¿no? Es que te habla muy fuerte mamá. Bueno, pues... Esto es lo más normal, ¿eh? Lo más frecuente. Y no está bien. O sea, este diferente tamaño de cada generación. Entonces nosotros nos interesa explicar esto a gente de 20 años. Es lo que nos interesa, por eso... Porque si tienen menos años, tú dices, vale, perfecto, yo tengo esta cosa, pero que mis padres estén bien, no negocies. Ya a esta edad dice, mira, mis padres ya son mayores, que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, y además es que yo no soy quien para meterme ahí. Porque no estoy capacitado. O sea, yo tengo que meterme con los de mi generación y descubrir lo que tengo nuevo. O sea, todos tenemos que ver, todos los de vuestra generación tenéis que ver, oye, nosotros qué tenemos de nuevo con respecto a la generación anterior. Esto, vamos a hacerlo en vez de criticarlo. Estamos todos enganchados en el pasado. Entonces todos somos padres de nuestros padres. Gabriel, ahí donde lo veis tan así como tan frío y cerebral, pues verás cómo sale. O sea, que siempre, ¿no? ¿Qué más cosas? Lo que he explicado antes de mirar Ay, al futuro. perdón. Lo que he explicado antes de mirar al futuro es la idea de la providencia, básicamente, ¿no? De vivir de la providencia. O sea, no vivir de los objetivos de lo que yo quiero, sino esperar a que las cosas se den y que Dios vaya construyendo el camino. Somos una totalidad, la razón, la voluntad, o sea, la prudencia hay que vivirla, o sea, pero sí, o sea, lo que nos falta a la generación nuestra es afrontar el futuro con la esperanza. La virtud de la esperanza es esa, es decir, oye, yo voy hacia adelante porque sé que Dios me va a seguir asistiendo, está detrás de mí. Sí. Y luego, no sé si lo conoce a un teólogo que se llama von Balthasar. Sí, lo conozco, sí. Pues, o sea, toda esta idea del origen y de restaurar me suena un poco... Sí, también muy sí, tú lo lees y efectivamente, y la infancia la toca mucho también, sí. Va a haceros como este niño, el libro. Sí, Sí. claro. Pero el asunto es cómo pasar de la teología, o sea, porque el descubrimiento de la persona es un descubrimiento teológico, cómo pasarlo a la filosofía, que ya es un idioma más... Palpable. sí, más universal y tocable, sí. Claro, como veis, todo el mundo ha tenido muchas intuiciones. Entonces, lo que nosotros estamos concentrando es decir, hay un filósofo que ha puesto ladrillo a ladrillo toda la estructura antropológica. Y nos hemos dado cuenta que ese filósofo, en los últimos años de su vida, ha escrito 5 capítulos, de una determinada, con una novedad que ningún discípulo poliano le ha seguido. Y están ahí, están escritos para todo el que quiera. De nosotros lo hemos coleccionado, pues uno está en teoría del conocimiento, otros en antropología, otro en un escrito que hizo sobre Nietzsche, tal cual. De los últimos tiempos, entonces hay 5 capítulos de libros que tienen un componente, nosotros le hemos llamado el conocimiento simbólico. Entonces pensamos que en esos 5 capítulos está lo que él marcó para que siguieran desarrollando los siguientes. O sea, él dice, yo he cogido a Santo Tomás y he seguido el hilo y lo he dejado ahí para que continúen. Y pensamos que el conocimiento simbólico es la parte que él dejó para que se desarrolle. O sea, como que toda esta estructura es un compendio de lo que ya ha sido dicho, pero puesto en orden. O sea, como si hubiera cogido las piedras de un castillo destruido, los ha colocado, ha puesto ahí unos remaches, y una vez que lo ha hecho el castillo,
Entonces ha dicho, bueno, ahora cómo funcionar por el castillo. O sea, cómo abrir, qué puertas, qué pasillos, qué movilizaciones puedes hacer. O sea, es como si hubiera hecho una autopista, me gusta más la autopista, y aquí dijera cómo se funciona por la autopista. O sea, ya no es necesario hacer la autopista, ya está hecha. Pero normas de circulación. Claro, pero ahora dice, pues las normas de circulación me resultan más difíciles de entender que hacer una autopista. Claro, pero es porque nadie lo ha cogido. Entonces nosotros nos consideramos beneficiados de la experiencia. Porque la experiencia que tenemos nos ayuda a entender esto. O sea, porque es la parte en que él baja del mundo filosófico que está en las nubes y baja un poco al terreno. Y ahí habla mucho de simbolismo. Por eso decimos conocimiento simbólico. Entonces, y habla del cuerpo, 2 capítulos hablan del cuerpo, que un filósofo no quiere ni oír hablar. Claro, el biólogo no quiere oír nada de filosofía y el filósofo no quiere ni oír hablar del cuerpo. Entonces, aquí cada uno está en un camino cuando todos somos sistémicos. Y lo que nos gusta es que nos atiendan de todas partes. Y yo soy psicólogo, bueno, pues si me duele el pie, atiéndeme el pie, a ver qué pasa ahí en el pie, ¿no? ¿Lo ves? Entonces, ¿vamos a la práctica? Venga. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos con Gabriel. Entonces, tenemos que solucionarle algo a Gabriel. Entonces, ¿qué hacemos con Gabriel? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Le tomamos nota, hacemos un break, si os parece, y luego hacemos la sesión, ¿vale? Entonces, ¿cómo abordo a Gabriel?